el estribillo de este programa es que uno le pide a cada uno de los docentes, de los maestros, del público en general, porque tenemos muchos seguidores que no son docentes y no los reclaman día tras día, que solamente nosotros nos referimos a los docentes y dice, bueno, pero yo no soy docente, yo no soy maestro y veo su programa. Gracias. Y ese estribillo decía, uno le pide que opine porque nosotros siempre vamos a opinar sobre cada uno de esos temas. Y uno de los temas que está caliente en el sistema educativo de la República Dominicana es el asunto del pago de la sentencia a los técnicos y técnicas del 2012. Es algo que tiene varios años ya, primero en las negociaciones, luego en los tribunales y luego ya que ya no hay más espacio para seguir recorriendo judicialmente. Yo en la semana pasada decía que ese es un asunto que lo tiene, que ya está en el plano judicial, está en el plano judicial y que había salido del escenario de la organización sindical que agrupa a los técnicos y que los abogados eran que estaban manejando esa situación. Pues en el día de ayer, la oficina de abogados de Tolentino y Asociados bloqueó del Ministerio de Educación, no bloqueó las cuentas del Ministerio de Educación, no, bloqueó del presupuesto de educación 950 millones de pesos, que según esa oficina es parte del acuerdo que hicieron en los tribunales esa oficina y el Ministerio de Educación, que iba a hacer el pago en dos partidas y la primera equivale más o menos a esa cantidad. Y por eso esa oficina ha bloqueado esa parte. Este es un tema que, vuelvo y repito, viejo. Yo he externado opiniones en varias ocasiones de cómo resolver, especialmente para el Ministerio de Educación, cómo resolver esa situación sin que le afecte la distribución presupuestaria que hace cada institución, en este caso el ministerio, año tras año. Y es que, bueno, ya de esto hacen como 5 o 6 años que yo hice un planteamiento en el programa, hablan los educadores, y era cuando yo decía, bueno, vi un presupuesto que estaba elaborando el Ministerio de Educación, su presupuesto, y vi que no había ningún peso de pago de deuda. Y yo dije en el programa, bueno, que entonces no le iban a pagar a los técnicos, porque no hubo pago de deuda. Inmediatamente hay un descelebrado que se hacía llamar dirigente de los técnicos, y de una vez me llamó y me acusó de yo estar desinformando a los técnicos, porque eso no era ninguna deuda. Y dije, si eso no es ninguna deuda, allá usted. Cerrado. Han pasado todos estos años y yo, que he sido parte en varias ocasiones de esas negociaciones con ministro de Educación o con el jefe de su gabinete, cada vez que se plantea el pago de la deuda, los ministros lo que dicen es que de dónde van a sacar los recursos. Eso es lo que han dicho los ministros todo el tiempo. Yo no estoy excusando a los ministros de Educación, al contrario. Si un ministro dice que no tiene los recursos para pagarlo, por ejemplo, en este año, poniendo un ejemplo, entonces, ahora cuando está haciendo ese presupuesto del próximo año, debería entonces incluirlo para no tener la excusa. Pero de ahí esa ha sido la excusa, por lo general. Entonces, yo siempre he sugerido que la mejor forma de resolver este impasse es que en el presupuesto del ministerio, yo no estoy diciendo esta vez, sino siempre, que se incluya
esa partida, o por lo menos si dicen que un año es mucho, porque son unos 1.500, 1.600 millones, pues entonces que lo pongan en 2 partidas, pero que pongan algo para ir saliendo de esa deuda. Pero ningún ministro de Educación ha puesto nunca en la distribución presupuestaria del MINER, nunca ha puesto ni un solo centavo para el pago de esa deuda. Cuando usted como institución o como persona va a un pleito con una institución del Estado, que es lo mismo que exige el Estado, debe tener muchos argumentos valederos para poder salir airoso. Y los técnicos han salido airosos en todas las decisiones que han emitido los tribunales los tribunales del país. En todo, o sea, han salido gananciosos. Es decir, que la petición de los técnicos es justa. Pero yo escuchaba, leía en estos días uno de los reportes que recibo de la Internacional de la Educación, donde uno de los sindicatos hermanos estaba celebrando porque una deuda que tenía el Ministerio de Educación de su país con los maestros no se llevó a los tribunales. Ellos dijeron no se judicializó. O sea, no se llevó a los tribunales, sino que los recibieron con un acuerdo. Porque ir a los tribunales es una complicación. Entonces, si me preguntan que si la decisión de la oficina de asociado de Tolentino Asociado es correcta de bloquear esa parte, yo digo, bueno, sí, porque en la justicia usted va subiendo escalón por escalón, va aplicando una medida ahora, otra ahorita, para que el ministerio, no el ministro, sino el Ministerio de Educación, cumpla con esa disposición y con ese acuerdo al que se comprometió. Ahora, cuando el ministerio no lo cumple, yo creo que alguna opinión judicial tiene él de su cuerpo de abogados, que por muchos abogados que sean, los de la otra oficina, los del Estado, ¿cuántos abogados puede tener el Estado? Los que quiera. ¿Usted me entiende? O sea, y siempre, el Estado siempre busca una ventana, o para resolverlo o para no resolver. Entonces, yo creo que sí. Y creo que déjenlo hasta ahí, mis amigos de las oficinas de abogados Tolentino y Asociados. Déjenlo hasta ahí. Porque escuché que además de esa medida, volvieron a una vieja práctica de uno por ahí que siempre le ha amenazado con congelarle las cuentas patrimoniales. Es decir, no solamente la del ministerio, sino la del ministro. No, dejen eso, dejen esa parte. Eso no conduce a nada. No conduce a nada eso. No hay que... y el Estado es una fiera. Entonces no provoquen eso. Que déjeme yo también ir contra... cuando dicen el patrimonio, se quiere decir a las cuentas del ministro, su cuenta personal. Dejen eso así, que eso no conduce a nada. El enfrentamiento de ustedes no es con el ministro, es con el Ministerio de Educación. Y no se busca un pleito innecesario, que eso le puede causar un problema mucho mayor. Son mis consejos, que no se lo puedo dar directamente a la oficina de abogados Tolentino Asociado, pues yo conozco a Wilson, estudiamos la maestría juntos, pero yo no soy asesor de Wilson. A quien yo siempre le doy mis consejos es Amprotec. Entonces, o sea, déjelo hasta el bloqueo de los 950 millones de pesos. No hay necesidad de seguir más de ahí. No es que no sea legal, no es que la ley no diga que se puede hacer eso contra el incumbente. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo legal a veces hay que llevarlo al paso. No provoquen a esa fiera yendo más allá
de lo que deben de hacer. A los técnicos hay que pagarle porque los tribunales de la República Dominicana, ¿verdad?, en su demanda le han dado ganancias de causa, repito, en todos los estamentos y en todas las decisiones que se han tomado. De eso no cabe ninguna duda. Pero siempre el Estado tiene una carta debajo de la manga. Llévenlo no al paso, llévenlo por ahí, por donde van. No hay que pasarse. No muchas veces, oiga bien, todo lo legal muchas veces no es justo. Es legal alguna vez, pero no es justo. Todo lo legal no es justo. Y parece una contradicción, pero es así. Y digo que todo lo legal no es justo. Por ejemplo, yo vengo y hipoteco mi casa por un problema que tengo por 3,000 pesos y mi casa vale 3 millones. No pago los 3,000 y ¿qué hacen con la casa? Sí, es legal porque yo firmé todo eso, pero no es justo que yo la pierda por esa cantidad y que vengan y la vendan al precio que yo le den la gana. Después tal vez me podrán devolver algo, pero quedó fuera. Fue legal porque yo hice el contrato, pero no justo. Lo que quiero decir es que hasta ahora legal y justo bloquear los 950 millones de pesos. Eso es legal y justo. Lo otro podrá ser legal, pero no justo. Porque eso es un problema que tiene muchísimos años. Y ha pasado ha pasado por la mano de varios ministros y ninguno ha resuelto. Y todos tienen la misma respuesta cuando se mechan en la mesa, cuando se sientan en la mesa de las negociaciones, a pesar de que han estado en los tribunales después de las decisiones, cuando se reúnen, sí, vamos a ver de dónde vamos a conseguir el dinero, porque usted sabe que son 1,000 y pico de millones de pesos, eso hay que ver de dónde se va a sacar, porque eso no está en el presupuesto del Ministerio de Educación. Y es lo que yo tengo años diciendo cada vez que Educación está haciendo su presupuesto. Incluyan ahí, aunque sea una boronita, diría Rubén, para el pago de esa sentencia. Porque en tantos años, si viene pagando, aunque sea en porciones pequeñas, ya se hubiese terminado. Pero para eso hay que tener voluntad también política. Le aseguro que en la gestión pasada de Peña Mirabal, prácticamente nos dejó la bola en la mano. Y digo nos dejó porque hicimos esfuerzos grandiosos para que pagara la deuda. Y estuvo lo que es esa parte. Y la ratificación de los técnicos, Peña Mirabal nos dejó la bola en las manos. Porque estábamos ahí al punto, pero no hubo esa voluntad política. Y ni se ratificaron los técnicos, ni se pagó la sentencia. ¿Cuánto me toca a mí de esa sentencia? Ni un solo centavo. Pero ninguno de los que le va a tocar, y qué bueno, ha hecho más esfuerzo que nosotros, junto con, hay que decirlo, con Amprotec. Estanislao, no se sabe la cantidad de viajes y de reuniones que tuvimos con el jefe de gabinete de Peña Mirabal, nuestro amigo Henry Santos, que también hizo un gran esfuerzo, y con los abogados del MINER. Y eso prácticamente lo teníamos resuelto. Pero cuando se ve la suma, 1,500, 1,600 millones de pesos, en este país lo que pasa es que esa cantidad sale tanto en los periódicos, tanta cantidad de dinero que uno ya le ha perdido la noción de a cuánto se está refiriendo. Entonces, mi amigo Wilson, continúe con ese bloqueo de esos 950 millones de pesos, muy bien. Lo otro, déjelo, que eso no beneficia en nada el proceso.
Y ustedes mismos los abogados dicen que lo mejor de un pleito es no echarlo, o que para un buen pleito, mejor un mal arreglo. Entonces no hay que echarle más fuego, más gasolina al fuego, y más fuego al fuego también. No provoquen esa fiera, porque si la provocan, los daños van a ser mayores, y no solamente con el no pago, buscando subterfugio que siempre el Estado tiene, sino que afectando, como lo que se dice, con efectos colaterales que serán mucho peores, serán mucho más grandes, ¿verdad? Los daños causados que hasta los beneficios que se tendría por recibir el pago de las sentencias. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé a qué me estoy refiriendo. Ustedes no conocen, parece, con quién quieren pelearse. Dejen esa fiera tranquila. Y hay que buscar que como al que le corresponda dirigir el ministerio, cuando usted llega a una institución como esa, usted es el responsable de todo lo que está, de lo bueno y lo malo, lo hemos dicho muchísimas veces.